Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar y a charlar o expandirnos más en la obra de Batman Presa, la última reseña que hice. Y es que me parece también interesante analizar y profundizar en la historia de DC, como hemos estado haciendo con algunas obras de Marvel, y ir completando e investigando más. Y es que al final descubrí ciertos detalles de la obra que me gustaría compartir con vosotros y hacer un vídeo un poquito más largo para aquellos adictos al cómic que me queráis escuchar. Así que nada, a ponerse cómodo y a conocer un poquito más esa historia de DC, sobre todo relacionada a esta etapa de Batman Presa. En este cómic teníamos a Doug Moen y a Paul Gulacy al guión, autores de los que hablaremos ahora más adelante, pero que son bastante buenos, muy reconocidos, con mucha trayectoria y que aquí nos ofrecen una historia brutal, un arco autoconclusivo fenomenal, del que te sientes sumamente satisfecho tras su lectura. Pero bueno, tenemos para empezar una narración bastante perturbadora y repleta de suspense. Al final nos centramos en un cómic que juega mucho con la psicología y con esa perturbación de la figura de Batman. Un Batman que constantemente, como en muchas historias hemos visto, está bastante presente en él la muerte de sus padres. Esa trágica y fatídica muerte en un callejón pues se revive en la mente de Batman y prácticamente podemos decir que fue el detonante que despierta la figura del Caballero Oscuro en Batman. Y aquí Paul Gulacy lo hace con el dibujo, lo hace con esa estética y esa narrativa más oscura, dotando también al personaje, jugando mucho con la capa, dándole ese toque lúgubre, agrandando en exceso el velo, el vuelo de la capa. Impresiona bastante y da ese toque lúgubre a la par que temeroso, pero sobre todo Doug Moen en la narración sí juega con esa narración mucho más perturbada, mucho más suspendida en la inquietud del personaje. Y tenemos este arco, Batman Presa. Batman Presa convierte al cazador en cazado. Empieza una persecución por todos los lados contra Batman, tanto mediáticamente como policialmente, incluso entre las bandas y la sociedad. Y aquí hace de la figura del Caballero Oscuro una figura perseguida y buscada por la policía, en la cual no puede confiar Batman. Está totalmente solo, o por lo menos es la gran premisa que nos ofrece esta obra. Y todo por culpa de las ingeniosas maquinaciones del villano que se nos presenta en este arco argumental, que es el Dr. Hugo Strange, un psicólogo obsesionado con Batman. Me ha gustado mucho encontrarme con este villano, con el Dr. Hugo Strange, porque normalmente, y en lo que nos está acostumbrando DC en estos últimos años, es a encontrarnos a la figura del Joker como villano. Tenemos una sobreexplotación del Joker, pero ojo, no estoy quejándome, a mí personalmente el Joker me fascina, me gusta, y se trata de muchos puntos de vista, y es yo creo que el villano que más juego puede dar. Pero estoy de acuerdo en que Batman, junto con Flash, probablemente sean los personajes de DC que mejor galería de villanos tienen y se pueden exprimir muchísimo. Aquí es un ejemplo, un personaje que quizá no sea del todo conocido por la gente que entre de primeras en el cómic, y tenemos una obra maestra, de verdad, una genialidad, jugando con esa psique, con esa obsesión, a través de los ojos de este villano, Hugo Strange. Pues bueno, vamos a situarnos un poquito más en el contexto de la obra. La obra se empezó a contar bajo la serie The Legend of the Dark Knight, una serie secundaria que se lanzó sobre todo con el éxito de las series de Frank Miller, de las que hablaremos un poquito ahora, pero bueno, esta serie, The Legend of the Dark Knight, se estrena en 1989. Precisamente 3 años antes, DC había decidido reiniciar o reinventar, por decirlo de alguna manera, a los personajes para darle un toque más contemporáneo a sus orígenes. De hecho, la figura que se nos presenta en este Batman Presa es una figura de un Batman todavía inexperto en cierta medida, con pocos años de badaje en sus espaldas, un Batman que está perfeccionando aún sus técnicas de combate, que no tiene tampoco ni los Batarang ni sus instrumentos totalmente definidos. Vemos cómo está creando, desarrollando su Batmóvil, utiliza una ala delta para planear en el cielo. Y bueno, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, aparte de una premisa de un Batman también joven, mayor de 20, menor de 30. Y bueno, todo esto también se deriva, como he dicho antes, de la gloria y gracia del dios del cómic Frank Miller. Frank Miller creó El regreso del Caballero Oscuro, que probablemente sea la mejor obra del Batman, y ese cómic había causado tanto impacto que lo llamaron para que revisara los primeros años del héroe, creando así Batman Año 1, que se publicó en 1987. Pues en ese Batman Año 1 se priva al hombre murciélago de factores fantásticos y de aliados coloridos, se lo lleva un poquito más al terreno humano y a lo sombrío. En esta etapa de The Legend of the Dark Knight profundizaba en aquel mundo más escueto y malvado, y en uno de los paradigmas del personaje, que es la mente trastornada de Batman. Es ahí donde surge este arco, Batman Presa. DC recurrió a la rotación de equipos creativos para atraer a dos autores con mucho talento a esta serie. Fueron el guionista Doug Moen, maravilloso, y el dibujante Paul Gulacy. Además, estos dos habían creado ya uno de los mejores cómics de la década de los 70, un cómic que le encanta a Paco Domínguez del TV Nauta, hay que decirlo. Ese cómic era una obra de Marvel, Master of Kung Fu, Shang-Chi, y ese cómic lo petó.
lo petó muchísimo en los 70, lo ha petado ahora, pero bueno. Y ya estaba sentado, iban a hacer una buena obra. Eran dos autores muy potentes de la época y no solo le impregnaron esa oscuridad, ese trastorno sombrío y ese suspense a la figura de Batman, sino que también jugaron mucho con la ciudad de Gotham. Al final Gotham, en muchos aspectos del cómic, llega a ser un personaje vivo, una ciudad que tiene historia, que tiene vida propia, y aquí Gotham la impregnan de la misma calidad cuando prepararon esta saga tensa y sofisticada. Una saga, un arco bastante prometedor, con mucho intelecto en cada uno de sus frases. Y bueno, el relato renovaba notablemente al personaje de Hugo Strange. Hugo Strange es un villano creado por Bob Kane y Bill Finger. Sus orígenes se remontaban a la serie Detective Comics en el número 36, o sea, en 1940, donde teníamos a un científico malvado que poseía una máquina generadora de niebla con la que escapaba de la policía. Aquí, Douglas y Gulacy lo revisan y lo reinventan totalmente para la continuidad posterior a las crisis, dotándolo bastante bien, de mucha más intriga, de mucho más peso. O sea, como digo, un villano bien exprimido y desarrollado. No tiene nada que ver con lo anterior. Aquí nos lo traen como un obseso perturbado y peligroso, un experto además en manipular la mente de los débiles. Vemos cómo en el propio cómic juega con la hipnosis para fortalecer sus planes y conseguir sus metas. El cómic todo el rato mantiene un tono adulto en la historia que encaja perfectamente con el estilo que ya desarrolló Frank Miller en ese año 1. E incluso generó una precuela posteriormente en 2005 llamada Batman y los Hombres Monstruo de Matt Wagner, que profundizaba sobre todo en el conflicto que había entre héroe y villano. La verdad es que es una premisa muy interesante. No voy a hablar mucho más para evitar spoiler, pero sí deciros que merece muchísimo la pena, que tenemos dos autores rompedores y que la obra es brutal. De hecho, bueno, al final, como he dicho al principio, sí se profundiza muchísimo en el constante regreso en la mente de Batman a la muerte de sus padres en el callejón del crimen. Y es que, bueno, es un impacto. Tras ver a sus padres tiroteados por un ladrón cuando era niño, Bruce Wayne decide dedicar su vida a luchar contra el crimen y a conseguir de esa forma que las calles de Gotham sean más limpias, más seguras y más agradables para él, para los suyos y para los que vendrán. Y bueno, pues durante años es verdad que en toda su infancia Batman no aparece desde que es chico, se va preparando, se va formando ese pequeño clic en la mente de Batman que termina rompiendo cuando un murciélago atraviesa su ventana y le presenta la figura que encarnará posteriormente, ¿no? Un hombre vestido como un murciélago, totalmente oscuro y que inspire temor a sus villanos. Como he dicho antes también al principio del vídeo, Paul Gulacy encaja todos esos aspectos en la figura de Batman y aquí nos lo dibuja siempre como muy exagerado al nivel de la capa, siempre con una media sonrisa, también bastante serio, pero es magnífico, las poses, el estilo. Se nota que es inexperto, recibe bastantes golpes, pero a su vez se nota que estamos ante Batman. Siempre vamos a estar ante Batman, ¿no? Y bueno, es aquí donde Batman no tarda en convertirse en un fenómeno en su ciudad, en Gotham. Pero también el leitmotiv básicamente de la obra es que toda esa lucha unipersonal que lleva Batman, esa carrera contra el crimen y esa forma de actuar como de un justiciero hace que tanto la prensa como la policía como el resto de bandas discutan sobre si la actuación de Batman está siendo positiva o negativa. Cada uno tendrá su motivo, pero será una agrupación que haga que todo se ponga en contra de Batman y que, como hemos dicho, prácticamente esté solo. Pero aquí también nos engañan un poquito, porque pese a que Batman en esta época no tenía una Batfamilia definida, no va a estar total y absolutamente solo. Teníamos la figura del teniente James Gordon, que aquí es teniente, también hay que tener claro eso. No solo la figura de Batman es una figura joven o inexperta, sino que tenemos a un James Gordon relativamente recién llegado a la ciudad, se negaba a aceptar la cultura sórdida que la policía local tenía y era totalmente intachable, incuestionable, inquebrantable la moral de James Gordon. Y es verdad que toda esta relación o el apoyo que da James Gordon a Batman venía del pasado. El hijo de James Gordon había sido secuestrado por la familia Falcone y es Batman quien se juega la vida para rescatarlo. De esa forma ya Batman había ganado un aliado de por vida. ¿Qué hay más importante para un padre que su hijo? Y bueno, aquí empieza ese juego, ese apoyo que tiene un poquito Batman en el cómic con Jim Gordon, pero también aparecerá Selina Kyle, que no se hace referencia a ella como Catwoman, se habla como la gata ladrona, y aparte tenía el traje rosa, bueno, las garras y todo, pero ese traje rosa icónico de esta etapa de Selina. Y al final era una Selina que no quería verse en las movidas de Batman, pero que luego vemos cómo se preocupa y cómo ya empieza a verse también todo el lío que se trae entre manos siempre ellos. Pero el peso antagónico recae
sobre todo en la figura del Doctor Hugo Strange. Básicamente es el detonante, es quien maneja los hilos perfectamente para que todos, absolutamente todos, se pongan en contra de Batman y le eche toda la ciudad de Gotham encima de sus espaldas. Una obra brutal, una obra que recopila esos números de All 11 al 15 de la etapa de Batman Legend of the Dark Knight y que recomiendo muchísimo. Si te has quedado a aguantarme durante todos estos minutos, muchísimas gracias. Compra el cómic y léelo porque es una gozada. Y si no, pues mira, espero que hayas visto la reseñita más cortita de la obra. Pero bueno, me gusta mucho este tipo de vídeos porque aprendo yo, espero que aprendáis vosotros y echamos un ratito. Nada más, gente, espero que os haya gustado, dejadme cualquier cosilla en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con más. Chao.